Es bueno estar en la casa del Señor y el domingo a la mañana verles, ver a hermanos que por allí no los vemos en algún tiempo, amigos, nos hace bien. A mí me da gusto por lo menos verles y saludarles y estrecharles la mano, darle un beso de cariño. Y nos hace bien estar juntos y abrir la palabra de Dios. Y como tomamos el compromiso, mi esposa me hizo recordar que comenzamos el 1 de enero del año pasado el libro de Pedro. Así que nos llevó un año para estar por 3 capítulos. Y espero en este año terminarlo, ¿sí? El capítulo hasta el último de Pedro. Y Pedro estaba leyendo por allí, tiene algunas cosas difíciles, y hoy vamos a ver algunas de estas difíciles de Pedro. Pero es la palabra de Dios. Y el tema que tenemos todavía no está. Ahí lo tiene. Siempre listos, siempre listos. Y es tan rica la palabra del Señor, es tan rica que nos hace tanto bien leerla. Así que vamos a leer esta porción que comienza aquí en el versículo 13. Es la porción de hoy hasta el verso 22. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tu palabra en esta mañana. Y Señor, tú tienes aquí tesoros escondidos para nosotros y queremos, Señor, recibir esa palabra para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, y enderezar los caminos que están torcidos. Gracias porque tu palabra nos inspira y nos alienta, nos corrige y nos empuja hacia ti, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz y nos enseña también. Queremos aprender en esta mañana también de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el título de la meditación es Siempre listos, como aparece allí, y usted dirá, ¿de dónde salió Siempre listo? Bueno, si usted tiene la versión NBI, y otra de las versiones, creo que la NTV, verso 15, dice más bien, honren en su corazón a Cristo como el Señor, estén siempre preparados para responder en todo. Hay otras de las versiones que dicen siempre listos. Siempre listo. Así que tomé un texto directamente de las Escrituras para poder centrarnos en el pensamiento, y me pareció que este era un pensamiento importante en todo este pasaje de las Escrituras. Los sistemas de emergencia médica están siempre listos, ¿no? Las guardias están siempre listas. Aún en caso de catástrofes hay protocolos que se activan para proceder. Igual los bomberos están siempre listos. Recuerdo que en mi ciudad, allí en Buenos Aires, hay un cuartel de bomberos voluntarios. Nosotros estamos a unas 20 cuadras del cuartel
Y en cualquier hora del día, cualquier día del año, sonaba una sirena muy fuerte y nosotros a 20 cuadras la escuchábamos, la sirena. Y esa sirena le decía a los bomberos, vengan al cuartel que tenemos un procedimiento. Así que escuchamos esa sirena desde nuestra niñez hasta ahora. Cuando voy a la casa de mi madre, escuchamos la sirena que suena en cualquier momento. Siempre listos, siempre están listos para actuar, ¿no? Los cristianos, nosotros también debemos estar siempre listos en todo momento, en toda ocasión, en toda oportunidad. Debemos estar listos. ¿Para qué? Para dar evidencia de nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Ese es el argumento, es el fundamento, el centro de la enseñanza que quiero que la recorramos juntos y vayamos por uno de los pasajes más difíciles de las Escrituras que encontramos aquí, justamente en 1 Pedro capítulo 3. La pregunta que nos hacemos en primer lugar es ¿cómo estar listos? ¿Cómo nosotros estar siempre listos, ¿no? ¿De qué manera? Bueno, en el versículo 13, Pedro les habla, recuerden que Pedro hablaba a una audiencia, le escribía, mejor dicho, una audiencia que estaba dispersa en lo que hoy día es la parte de Turquía, Ponto, Galacia, Capadocia, toda esa zona, ahí había creyentes por todos lados que habían sido esparcidos, que habían corrido hasta esos lugares, escapando, salvando su vida, y habían sido perseguidos por causa de su fe. Él les escribe a esta gente, que eran creyentes, eran mayormente judíos, con un fuerte trasfondo judío, pero cristianos. Y él dice aquí algunas cosas interesantes, hace una pregunta retórica, se contesta a sí misma cuando dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Como diciendo, bueno, nadie, es la respuesta, está ahí implícita. Si ustedes hacen el bien, nadie les va a hacer daño, dice Pedro, pero esta es una expresión muy optimista. Cuando estaba pensando en esto tiene que ver mucho en las relaciones personales, en las relaciones interpersonales, pero no tiene mucho que ver en las relaciones sociales y las relaciones públicas. Observen ustedes, Pedro lo hace porque es optimista, Pedro lo hace porque dice, bueno, si ustedes se portan bien, nadie va a actuar de mala manera. Bueno, esto sucede y esto es verdad en las relaciones cortas, en las relaciones personales, una persona con otra, y si usted se comporta bien en su trabajo, aún hay otras personas que tienen otra actitud en el trabajo, pero esas personas cambian, se dan cuenta que usted es diferente, que usted es distinto, y entonces toman otra posición o toman otra conducta. Pero cuando esto trasciende a lo social, no se cumple lo que dice Pedro aquí. Esta semana, el Centro Cristiano de Avivamiento en la ciudad de Resistencia, Chaco, fue atacado por un grupo muy violento de personas, mayormente de pañuelos verdes, que decían un montón de groserías y un montón de cosas, y fueron delante del templo y lo pintaron con muchas expresiones violentas, rechazando el mensaje que la iglesia predica. El pastor, con mucha altura, muy bien, dio una conferencia de prensa aclarando, y justamente en el día de ayer la respuesta que dio la iglesia fue abrir la iglesia para que la gente traiga donativos. A toda la ciudad le pidieron donativos para ellos después distribuirlos entre las personas damnificadas por las inundaciones en Chaco. Esa fue la respuesta de la iglesia frente a una agresión. No fue otra agresión, fue bendecir. Y esa es la posición del cristiano. El cristiano tiene que bendecir a aquel que lo maldice. Pero no siempre vamos a ser bendecidos por otras comunidades o sociedades o gente que piensa de distinta manera, como fue en este caso. Pedro lo que está haciendo alusión aquí, noten que en el versículo 14 dice más, también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, ¿no?
Aquí hace referencia a Mateo 5:10, cuando él estaba con el Señor Jesús, y el Señor Jesús mencionó esta bienaventuranza. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución. ¿Vamos a padecer persecución? Sí, vamos a padecer. Uno va a hacer el bien, sí, pero te van a devolver con el mal, te van a devolver de mala manera, con malas actitudes, malos pensamientos, con malas acciones, con violencia. Bueno, el Señor Jesús pasó eso y nosotros no podemos esperar menos que eso. Pero el Señor dice, bienaventurado, dichoso, cuando a ustedes les pasen esto. Pero observen que Pedro dice también acá, le hablaba a los creyentes, ¿no? Bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis, ¿no? Las palabras que utiliza en el español. Dichosos si sufren por causa de la justicia, no teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. No tengan miedo, ni se asusten. Es que frente a una situación adversa, a una situación hostil como cristiano, uno es muy propenso a bajar la guardia, a esconderse o a rechazar ese momento. Pedro lo que está haciendo acá es haciendo una alusión al Antiguo Testamento. En Isaías capítulo 8, verso 12, encontramos una historia del rey Acaz. El rey Acaz era el rey de la parte sur. En la parte norte estaba Israel, en la parte sur de Judá estaba el rey Acaz. El rey Acaz era un rey muy malo, a tal punto que pasó a sus hijos por fuego. Quiere decir que los entregó al dios Moloc. Y el rey Acaz tuvo una situación de conflicto, problemática con otros reyes, entonces le pidió, en realidad tuvo problemas con el rey del norte, que era Israel, y con Siria, donde hoy día conocemos Siria, todo el territorio sirio, donde está Damasco, la capital. Bueno, todo eso era antes el imperio sirio. Siria y el norte de lo que hoy día es Israel, se juntaron y querían atacar a la parte sur, que era Judá, donde está Jerusalén. Y el rey Acaz, en ese momento que se ve apretado, se ve presionado, va a buscar ayuda en otro imperio, el asirio, el imperio asirio. Y ahí aparece el profeta Isaías y le dice a Acaz, no hagas eso, pero yo tengo miedo porque tengo esta presión, tengo esta situación que me vienen por todos lados, tengo que buscar ayuda. Y el profeta le dice, en el verso 8:13 de Isaías, aparece ahí también, ¿no? Sí. Santifiquen al Señor de los ejércitos y solo a Él, que Él sea para ustedes la única razón de su temor. Dios pone en orden las cosas en nuestras mentes, en nuestros pensamientos. Y el rey Acaz estaba muy desordenado, vivía un caos terrible. ¿Por qué? Porque había dejado los principios, había dejado la palabra de Dios. Y entonces el profeta Isaías, que el profeta es el que habla en nombre de Dios al pueblo, el sacerdote es el que habla a Dios en nombre del pueblo, el profeta viene con la voz de Dios y le dice, rey Acaz, no está bien lo que estás haciendo. Tu salida es santificar el nombre de Dios, que Dios sea tu temor. Y ahí vas a resolver el problema. Bueno, si usted lee la historia, Acaz no le creyó a Isaías, no tomó el consejo y realmente la pérdida fue enorme. Léanlo y van a ver la pérdida que tuvo el rey Acaz. Cuando nosotros los creyentes confrontamos crisis, ¿no? Somos tentados a ceder por causa del miedo y tomar una decisión muchas veces equivocada en nuestras vidas. Y lo que dice Pedro acá, dice, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, no os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparado. Santificad a Dios en el corazón, ¿no? Santificar a Dios, ¿qué quiere decir esto? Pedro, explícame, ¿qué quiere decir santificar a Dios en el corazón? Y Pedro nos diría, santificar es honrar
es honrar al único que hay que temer, que es a Dios. Tenés que honrar, tenés que priorizar, tenés que buscar, tenés que depender, tenés que atender, tenés que seguir el consejo, tenés que escuchar a Dios y lo que Él te dice, hacerlo. Santificar a Dios es echar nuestras cargas sobre Él y vivir nuestra vida para agradar al Señor, para glorificar a Dios. No hemos de temer a los hombres. Uno no tiene que tenerle miedo a la gente, miedo a los hombres. Nuestro miedo debe ser a nuestro Dios. Más bien debemos tener temor de desagradar a nuestro Dios, a nuestro Padre. Tomando este mensaje de Isaías, Pedro le dice a los creyentes: honren a Dios en su corazón, no tengan temor, confíen plenamente siempre en el Señor y van a estar preparados entonces para toda situación y toda cosa que van a tener que enfrentar. Pedro también estaría recordando acá, cuando le dice esto de no amedrentarse, no tener temor, las palabras que él escuchó del Señor Jesús. Cuando Pedro estuvo con Jesús en el aposento alto, en Juan 14, 27, le dice: la paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da. Pero Jesús dice estas palabras que fueron las que le quedaron a Pedro: no dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Y Pedro está diciéndole eso a los creyentes: no tengan temor, no tengan miedo, honren al Señor en su corazón y van a estar firmes y van a poder afrontar las dificultades y van a poder dar razón de su fe. ¿Por qué siempre tenemos que estar listos? ¿Por qué no? El término que encontramos acá, estar siempre preparados. El término siempre quiere decir que en todo momento, en todo tiempo, en toda ocasión, nos identificamos como hijos de Dios. Pueden haber dificultades, porque ellos estaban pasando dificultades. Y frente a la dificultad, uno lo primero que hace es bajar la guardia, esconderse. El miedo inhibe, el miedo nos frena. Y Pedro dice: no tengan miedo, siempre tienen que dar razón de su fe y su confianza, ¿no? En 2 Timoteo 2:25 leemos esta parte también que dice, cuando Pablo le habla a Timoteo, dice que corrija con mansedumbre a los que se oponen, por si acaso Dios les conceda arrepentirse para que conozcan la verdad. Tenemos que dar razón de nuestra fe, de nuestra confianza, nuestra esperanza, de nuestra seguridad en Dios, y como lo dice Pedro, también con reverencia, con mansedumbre, con respeto a las otras personas. Tenemos que manifestar quién es nuestra confianza, quién vive en nosotros, ¿no? Para eso tenemos que estar siempre listos, y la mejor forma de estar listos es honrar a Dios en nuestro corazón. No solamente nos prepara para enfrentar el momento adverso, que no sé cuándo va a venir, sino que me da fortaleza, me trae luz, me trae a mí claridad y me inspira en la vida la presencia de Dios, cuando honramos al Señor. En el verso 16 también dice acá: teniendo buena conciencia, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Tenemos que tener una buena conciencia, y el diccionario dice que la conciencia es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos, ¿no? Es el conocimiento que nosotros tenemos de nosotros mismos, que nos revela qué es lo que hacemos bien y qué es lo que hacemos mal. Es el sistema en el alma que nosotros tenemos, que nos permiten contemplar los motivos, las acciones. La conciencia nos defiende o la conciencia nos acusa. La Biblia dice que Pablo procuraba tener una buena conciencia. Dice: procuro tener una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres, constantemente, ¿no? Qué desafío que él se había impuesto a sí mismo, de tener una buena conciencia, de no ser acusado por los hombres y no ser acusado por Dios. Tremendo el desafío que él había puesto en su vida. La conciencia es limpiada por la palabra de Dios.
Todos tenemos una conciencia, todos. Y la conciencia nos acusa, la conciencia nos defiende, la conciencia nos señala lo que nosotros hicimos mal, la conciencia nos señala que estamos mal, la conciencia nos señala cómo estamos andando, la conciencia nos dice a nuestra vida. Y nosotros tenemos que tomar determinación y tenemos que elegir. La conciencia es limpiada por la palabra de Dios. Dice en Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas vuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo. Limpiará de obras muertas vuestra conciencia. Uno puede hacer dos cosas, creo, con la conciencia: o taparla o limpiarla. Y muchas personas viven tapando su conciencia, tapando todos sus errores, tapando sus males, tapando sus desaciertos, tapando sus pecados, porque los tiene presente. Y tapándolos, ¿con qué? Con más desobediencia, con más pecado, con más lejanía de Dios. Y eso, en lugar de ayudar, complica más la situación del corazón. Dios ha puesto la conciencia en el corazón del hombre. Por eso somos personas, por eso somos personas que podemos razonar, pensar y tomar decisiones acertadas. Y por eso la palabra de Dios nos dice acá que el Señor Jesucristo limpia nuestras conciencias, y aún dice más, limpiará de obras muertas nuestras conciencias. Él es el que limpia la conciencia. No son las ceremonias que uno pueda cumplir, no son las acciones que uno puede hacer. El que limpia la conciencia, el que limpia el corazón, es Jesucristo, porque Él murió en la cruz por nuestros pecados y Él solamente tiene la autoridad y el poder para hacerlo. Entonces, tengamos presente esto. Dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Si uno tiene una buena conciencia, va a actuar conforme a su conciencia, conforme a lo que está dentro, porque es así. De la abundancia del corazón habla la boca, dice el Señor, y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces tengo que guardar lo que está dentro mío, y eso se va a revelar hacia afuera, y eso se va a transformar y se va a traducir en una conducta. Y Pedro está diciendo acá que los que murmuran de ustedes, claro, la gente murmura porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón. Y entonces la gente malinterpreta aún las buenas acciones que podamos hacer. Y puede uno ser calumniado, sí, puede ser considerado malhechor y avergonzado y un montón de cosas. Pero si hay una buena conciencia, hay una buena conducta, esas personas se dan cuenta que hay algo diferente en el corazón. Dios está allí. Y Pedro está diciendo en el verso 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es mejor sufrir por hacer el bien. ¿Por qué siempre tenemos que estar listos? Porque tenemos nosotros un ejemplo que tenemos en Jesucristo, y tenemos que estar siempre listos para dar razón de esa fe. ¿Y de qué manera? Justamente, si tenemos que padecer haciendo el bien, por hacer el bien tenemos que hacerlo. Y dice Pedro, mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere. Padecer por hacer el mal no tiene ningún mérito. Padecer por hacer el mal es una retribución de lo realizado. No hay mérito en padecer por ello. Hay mucha gente que está padeciendo por haber hecho lo malo. Hay mucha gente padece, sufre por haber hecho lo malo, por haber tomado malas decisiones, por haber dicho lo que no tenía que decir, por haber ido donde no tenía que haber ido, por haberse quedado con lo que no tenía que haberse quedado, por haber hecho muchas cosas malas, y sufre por eso. ¿Hay mérito? Ningún mérito en eso. Es como la ley de la siembra y la cosecha. Uno dice, bueno, ¿qué voy a sembrar?
Y la palabra de Dios dice, es muy clara en esto, cuando dice, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es clarísimo. Si usted se propone y usted sigue haciendo el mal, sabe que está haciendo el mal, sabe que no tiene que estar en ese lugar, sabe que no tiene que decir esto, sabe que no tiene que ir allá, sabe, y lo hace, y usted dice, ay, me va mal la vida, ¿dónde está Dios que no me ayuda? Me parece que está un poco equivocado. La palabra de Dios se lo dice muy clarito acá, ¿no? Es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Si usted hace el mal, nunca espere que le va a ir bien. Y nunca espere que Dios lo va a bendecir. Porque Dios no bendice el mal. ¿Me entiende? Es muy simple. Dios no bendice el mal. Dios no bendice su desobediencia, Dios no bendice su improcedencia, Dios no bendice sus maldiciones, Dios no las bendice. Dios no bendice su vida incorrecta, Dios no la bendice. Y usted dice que Dios me bendiga, Dios no lo escucha, no lo escucha. ¿Por qué? Porque es contrario a su naturaleza. Y usted dice, ¿y Dios dónde está? Dios está allí, Dios te está esperando. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Vamos a ver lo que dice más adelante el pasaje. Por eso debemos estar siempre listos nosotros con una vida que respalde, una vida de compromiso, una vida de relación con Dios, una vida de santidad, una vida íntegra. Nuestro mejor ejemplo lo encontramos en el Señor Jesús. Ahí lo tenemos, nuestro mejor ejemplo. Dice en el versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo murió una sola vez. No necesita repetir su sacrificio. Es un énfasis que hace en el libro de Hebreos reiteradas veces. Y busqué un pasaje para traerlo, Hebreos 9:28. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Elegí esta porción, este texto, porque hay otros que dicen en Hebreos, Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre. Como enfatizando el hecho de que una sola vez Cristo murió. No va a venir a morir otra vez, no tiene que morir otra vez, porque la muerte de Jesucristo ya es completa y terminal. El Señor dijo, completo es, ¿no? Ya está terminado.